mayor tiempo el mantenimiento de su calidad, es decir, nosotros vamos a ampliar la vida útil en otras palabras. ¿Y qué es la vida útil? Es el tiempo en el cual los alimentos están manteniendo sus caracteres organolépticos y su composición y el producto es apto para consumo. Si yo no aplico un método de conservación, entonces algunos agentes pues van a dañar a este alimento, lo van a deteriorar. Fíjense que aquí este producto ya perdió sus caracteres organolépticos porque nadie se va a querer comer una naranja que tiene este aspecto, ¿no es cierto? Y lógicamente ha habido una interacción de estos microorganismos del deterioro que van a cambiar la composición química del alimento. O sea, no solamente pierde su atractivo organoléptico, sino también cambia su composición química. ¿Cuáles son las causas que dañan la calidad del alimento? Primero, las reacciones químicas de degradación, las alteraciones enzimáticas y las alteraciones microbiológicas. Aquí vamos a ver cuáles son las reacciones químicas de degradación. Hay 4 agentes químicos que pueden producir deterioro de los alimentos, que son las que estamos viendo aquí. Reacción de Maillard, desnaturalización de proteínas, las modificaciones físico-químicas y las oxidaciones no enzimáticas. ¿Qué es una reacción de Maillard? Esto de aquí que estamos viendo. Este es el pan normal y este es el pan muy dañado. Prácticamente nosotros le llamamos quemado, ¿no es cierto? Cuando el pan está así o está así, generalmente no lo comemos. ¿Por qué? ¿Por qué no comemos el pan así o así? Que está quemado. Ya, ¿y por qué no se lo come quemado? No duele el estómago. Quizás Sabe no. feo. Sabe agrio igual cuando está quemado. Amargo. No hay. ¿No ves? Esto es Sí. amargo, ¿no ves? Sí, sí. Es desagradable. Bien, ¿por qué se produce esto? Por acción del calor. Esta tostada está quemada porque la han metido mucho tiempo a la tostadora. Entonces, ¿cuándo se genera este sabor amargo y este color oscuro que nos indica que el producto está quemado? Porque eso es la reacción de Maillard. Es una interacción que hay entre los carbohidratos y las proteínas en presencia de calor que producen pigmentos oscuros y amargos, que es el sabor a quemado. Algunas veces esa reacción de Maillard bien controlada es favorable a los alimentos, porque esta tostada está ideal para comérsela, ¿no es cierto? Pero aquí también hay reacción de Maillard, pero no está tan grave como esta situación. Entonces, algunas veces esta reacción de Maillard es la que se busca porque es buena, es agradable para el alimento, porque el color que adquiere y el sabor es agradable, pero cuando se sale de control, el producto llega así. Cuando hay una reacción de Maillard favorable que a nosotros nos sirve, por ejemplo, cuando hacemos tostadas, cuando hacemos sándwiches con queso, por decir, en una sandwichera, cuando nosotros hacemos un churrasco y la parte externa se hace oscurita, crocantita, como vemos en este pollo. ¿No es cierto? Cuando está el pollo así, nosotros lo comemos, es agradable. No está quemado, sino tiene algunas partes más oscuras, más crocantes. Cuando hacemos, digamos, el manjar blanco, fíjense que el manjar blanco es hecho de leche y azúcar. No es blanco, sino es color pardo. Desarrolla más o menos este color. Esas son las reacciones de Maillard controladas y que son agradables, pero cuando hay una reacción intensa como este caso, por ejemplo, ya el producto deja de ser apto para consumo. ¿No ves? El segundo es la desnaturalización de las proteínas.
Nosotros sabemos que las proteínas tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Cuando la proteína se desnaturaliza por acción del calor, por los ácidos, ese arreglo que tiene en el espacio, ese acomodo espacial, que está dado por la estructura cuaternaria y terciaria, que son los enlaces que le dan esta forma, se daña y la proteína se desorganiza y cambia de arreglo espacial. Ahí nosotros decimos que la proteína se ha desnaturalizado. Lo único que queda a veces es solo la estructura primaria, que es la secuencia de los aminoácidos aquí. Pero ese arreglo espacial de la estructura terciaria y cuaternaria se rompe y se hace así. Entonces, la proteína que tenía, por ejemplo, características de ser soluble, por ejemplo, una proteína de la leche que está disuelta, se desnaturaliza y se vuelve insoluble, porque pierde el arreglo espacial, pierde esa característica de solubilidad y la leche se corta, por ejemplo, y ustedes van a ver que precipita, ya no es soluble cuando la leche se agría. Eso también es un agente químico que va a producir la desnaturalización proteica. Desnaturalización de proteína hace, por ejemplo, que la leche se corte, que a veces si la proteína era una enzima, la enzima pierde su acción porque se desnaturalizó. Existen modificaciones físico-químicas también, como ocurre, chicos, en el pan. Ustedes saben que el pan, si no tiene un conservante, como los que se venden en bolsa, usualmente el pan hoy día es blando y mañana se envejece y es duro, la miga es dura, pierde esa elasticidad, ya es viejo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? El almidón que en el pan recién elaborado es amorfo, pasa a una estructura cristalina. Y esa estructura cristalina hace que pierda elasticidad y el pan se nota, ¿no es cierto?, cuando es un pan envejecido. Las oxidaciones de tipo no enzimático, cuando los componentes se oxidan, cambian de naturaleza sin necesidad de que participen enzimas. O sea, directamente los componentes en contacto con el oxígeno del aire se oxidan. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de los aceites. Cuando los aceites, fíjense que en los aceites no hay enzimas, no hay bacterias, nada de eso. A través de sus ácidos grasos, los aceites se enrancian. Esa, por ejemplo, es una oxidación no enzimática. El segundo grupo son las alteraciones enzimáticas. Ahora sí, hay enzimas. Aquí participa un catalizador siempre, que es la enzima. Y las enzimas las podemos clasificar en dos grandes grupos, las hidrolasas y las oxidasas. Ambas causan deterioro. Una hidrolasa es una enzima que en presencia de agua rompe la estructura de un componente químico y lo fracciona en dos partes. La hidroliza. Esta estructura puede ser un carbohidrato, puede ser una proteína o un lípido que por acción del agua y la enzima, porque si no hay enzima no hay la hidrólisis, y la enzima específica produce la ruptura de una estructura. Por ejemplo, si esto fuera sacarosa, entonces a través de una enzima específica que es la sacarasa, voy a tener glucosa y voy a tener fructosa. Si yo tuviera almidón, viene la amilasa. Ustedes saben que el almidón tiene muchas más moléculas, ¿no? Se rompe y nos va a dar dextrinas, maltosas, otras estructuras por hidrólisis. Las oxidasas son enzimas que producen una oxidación. Acá había una oxidación sin enzimas. Aquí tenemos una oxidación con enzimas.
¿Qué ocurre en algunos alimentos? Por ejemplo, en este ejemplo se ve muy bonito. Muchos alimentos cuando nosotros los cortamos, los golpeamos y se ponen en contacto con el aire, toman el oxígeno del aire y aquí están las enzimas que van a producir pigmentos oscuros, como vemos en un ejemplo de la manzana. Una manzana recién cortada todavía no tiene oxidación, pero si nosotros la dejamos una hora y la manzana ya está en contacto con el ambiente porque está cortada, entonces va a empezar a haber cambios enzimáticos y generarse estos pigmentos oscuros que hacen que organolépticamente se deteriore, ¿no? Porque ya no es agradable ver este color, entonces ya no se nos hace atractivo el alimento. Finalmente tenemos las alteraciones microbiológicas que se producen cuando al alimento llega un microorganismo, que puede ser una bacteria, un moho, una levadura, y que va a interactuar con los componentes del alimento, los va a metabolizar y que en ese desarrollo que tiene el microorganismo va a producir una alteración en el producto, como vemos acá. Por ejemplo, aquí hay unos maíces que están llenos de mohos. Este alimento ya no solamente es que luce mal, sino que el alimento puede tener sustancias tóxicas como consecuencia del desarrollo del moho, por ejemplo, del hongo en este caso sería, ¿no? Un hongo, un moho. ¿Qué preguntas hay hasta acá, chicos? Estas son las principales formas de cómo se deteriora un producto alimenticio. ¿Qué preguntas hay? Bien. Aquí, por ejemplo, aparte de esos agentes que nosotros hemos visto, tenemos que considerar los factores ambientales que permiten que el alimento se deteriore. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una temperatura alta o una temperatura baja, esto puede causar un deterioro más rápido del alimento. La humedad o la sequedad del aire también son factores que favorecen el deterioro o favorecen que esos agentes que hemos mencionado, los físicos, los químicos, los microbiológicos, se desarrollen más rápidamente. La presencia del oxígeno, especialmente para las reacciones de oxidación, la luz, y con todas ellas actúan a través del tiempo, ¿no? Normalmente los productos tienen un tiempo de vida útil, que es mientras se mantiene todas sus características organolépticas y su composición química, y cuando llega al máximo de eso, de la vida útil, el producto empieza a deteriorarse. Y el deterioro es muy rápido. No es que vaya paulatinamente cada día, sino en ese momento el deterioro se acelera. Llega al tope de su vida útil y el deterioro es marcado. Entonces, como todos estos factores que nosotros hemos mencionado son de distintos tipos, entonces, en base a eso mismo, nosotros podemos aplicar 3 grupos de métodos para conservar a los alimentos. Vamos a ver que hay métodos físicos, hay métodos químicos y hay métodos biológicos. Y estos son, miren ustedes en este esquema, son todos los métodos físicos que nosotros podemos considerar. Aquí vamos a ver el tipo de procedimiento o el agente que utiliza, agente físico, puede ser el calor, el frío, las radiaciones ionizantes y la desecación. Estos son los agentes que inciden para la conservación del alimento. Si nosotros aplicamos el frío, tenemos 2 técnicas de conservación, la refrigeración y la congelación. Si mi método físico consiste en aplicar el calor, yo voy a tener 2 métodos de conservación.
la pasteurización y la esterilización. Si mi agente es físico, es la radiación ionizante. El método de conservación se llama irradiación. Si mi agente es la evaporación del agua o la desecación, puedo tener dos métodos, el secado y la liofilización. Entonces tengo 4 agentes físicos y tengo 7 métodos de conservación. Muy bien. Ahora vamos a dividir a todos los compañeros en 7 grupos de trabajo. Y yo voy a darle a cada grupo una tarea de investigar, lógicamente. En ese grupo de trabajo yo voy a elegir entre todos un líder que va a ser la persona que va a dirigir a sus compañeros y va a redactar o va a escribir todo lo que los compañeros vayan investigando de lo que yo les voy a dar. Entonces, en este momento voy a separarlos en grupos. Voy a empezar ingresando al grupo 1 y los de los otros grupos, por favor, espérenme hasta que yo llegue, ¿ya? ¿Está claro eso? Sí, doctora. Ya, ok. Deben unirse a la sala.